En esta oportunidad queremos dar gracias al Señor que nos da siempre este privilegio de poder compartir con ustedes las enseñanzas de la Biblia. Creo que estamos en un tiempo en donde, bien es cierto, estamos pasando por una crisis sanitaria, pero es una buena oportunidad para que podamos compartir en familia, podamos dedicar un tiempo a reflexionar, a interiorizar hacia nosotros mismos, reflexionar sobre qué áreas Dios quiere que nosotros trabajemos. Y qué bueno que me acompaña en este estudio de la Biblia. Y en esta oportunidad quiero compartir con ustedes las oraciones apostólicas. Creo que qué importante es la vida de oración. Y cuando nosotros llegamos a esa vida de oración, debemos de ser conscientes qué es lo que nosotros tenemos que pedirle al Señor. Y el Señor nos habla ahí en el libro de Santiago y nos dice ahí en Santiago capítulo 4 y versículo 3, fíjense, dice, leámoslo desde el versículo 2 para que podamos tener una base, una introducción al mensaje. Y dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. O sea, el apóstol aquí está diciendo que nosotros no tenemos lo que deseamos porque no lo pedimos. ¿Y por qué no lo pedimos? Porque no hemos desarrollado una vida de oración. La oración es el lugar en donde nosotros nos encontramos con Dios. Es el lugar donde nosotros le pedimos al Señor. Pero cuando estemos en ese lugar, tenemos que ser conscientes del siguiente versículo. Porque dice, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Entonces, cuando nosotros estamos en el lugar de oración, tenemos que ser conscientes de lo que estamos pidiendo. Porque el apóstol Santiago dice, pedís, pero pedís mal. Ahora, el Espíritu, dice Pablo, es el que nos ayuda, porque Él es quien intercede por nosotros. Y el mismo Jesús le dijo eso a sus discípulos, que el Espíritu Santo vendría a nosotros y Él iba a guiarnos en la vida de oración. Pero el apóstol Pablo, un hombre que fue lleno del Espíritu de Dios, un hombre que estaba lleno de ese Espíritu de Dios, nos enseña cuáles deberían de ser nuestras peticiones. Y aquí en el libro de Efesios, el apóstol Pablo, siendo un líder, un padre espiritual de ellos, estaba pidiendo, rogando en sus oraciones por algunos aspectos importantes que nosotros debemos de considerar también cuando estamos en la oración. ¿Qué voy a orar? ¿Qué voy a pedir? ¿Cuáles son las prioridades del Espíritu para que yo tenga una vida de oración efectiva? Para que cuando yo me acerque a ese lugar de oración pueda tener las peticiones del Espíritu y no las peticiones de una vida que está enfocada únicamente en las cosas vanidosas de este mundo. Yo ponía el ejemplo con unas personas que hablaban acerca de si nosotros tuviéramos la oportunidad de visitar al presidente. Creo que nosotros tendríamos que ser conscientes de cuáles serían las peticiones ya llevadas para podérselas decir al señor presidente, porque obviamente es una persona que tiene la autoridad y tiene el poder para poder hacer esas peticiones. Pero somos conscientes que Él tiene la potestad para hacerlas. Pero qué triste sería que estando en el lugar, en esa reunión, nosotros no tengamos nada congruente, nada concreto para poderle decir. Perderíamos la oportunidad de haber estado con Él.
Y muchas personas se quejan porque dicen, yo tuve la oportunidad de estar con esta autoridad, pero no llevamos nada en la agenda para poder decirle que queremos esto, lo otro y lo otro. Entonces, tenemos que estar definidos en cuáles deberían de ser nuestras peticiones cuando estamos en ese lugar de oración, porque estamos ante nuestro Dios Todopoderoso. Y el apóstol Pablo nos enseña en el libro de Efesios, en el capítulo 1, versículo 15 al versículo 23, cuáles deberían de ser las prioridades en nuestra vida de oración. Y Pablo empieza diciendo, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús. Ahora, Pablo está orando por una iglesia que tenía fe. Es imposible que si nosotros no tenemos fe, aquello por lo cual estamos orando se vaya a cumplir. Un requisito para que nuestras oraciones sean eficaces es que cuando nos acercamos a ese lugar de oración tengamos fe de que aquel al quien estamos pidiendo esas peticiones, Él va a cumplirlas. Por eso dice Hebreos, que nos acerquemos confiadamente al trono de su gracia para alcanzar socorro y alcanzar misericordia. Para alcanzar misericordia y el oportuno socorro. Pero ¿cuál es la clave? Acercarnos a Él. Sí, eso es importante, es el propósito de este mensaje. Que nosotros podamos acercarnos a Dios. Porque hoy en día es increíble, pero la iglesia ha dejado de acercarse a Dios. Ya no le consultamos a Dios. Ya no llegamos y le preguntamos, Señor, ¿es tu voluntad? Señor, ¿qué opinas tú acerca de esto? El mundo opina esto, el mundo piensa lo otro, pero ¿qué es lo que tú piensas? ¿Cuál es el consejo tuyo? Entonces es necesario acercarnos a Dios. Y si nos acercamos a Dios, hay que acercarnos con una actitud de confianza, de creer que al que yo me estoy acercando es poderoso para hacer lo que mi corazón está demandando. Obviamente, lo que nuestro corazón va a demandar va a ser filtrado por el Señor para ver si eso conviene o no conviene. Y si el Señor no quiere darnos, pues amén, Señor, es porque tú conoces y tú sabes el camino. Pero el apóstol Pablo dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe. Qué importante es que oigan de nuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Miren, esto es maravilloso. Aquí hay dos aspectos importantísimos. Por un lado, tenemos que tener fe de que Dios es poderoso para hacer su obra en mi vida. Y por el otro lado, tenemos que tener un amor hacia los santos. Tenemos que tener un amor hacia la iglesia. Tenemos que tener una carga por la iglesia. Y el apóstol Pablo está orando precisamente por la iglesia sin cesar, porque él tenía una carga, él tenía un amor hacia los santos. Y él veía que la iglesia de Éfeso tenía dos actitudes preciosas que son claves en nuestra vida. Una es que tengamos una vida de fe y la otra es que tengamos una carga y una entrega por la iglesia, por los santos que están en la iglesia. Es increíble, pero vemos hoy en día una frialdad entre los mismos hermanos de la iglesia. Y creo que no podemos fluir de acuerdo a la voluntad de Dios si nosotros no manifestamos ese amor hacia los santos. Por eso es importante que nos identifiquemos con el pueblo de Dios, que son nuestros hermanos y que estamos ahí listos para prestar a ellos un servicio de amor, para prestar en ellos una solidaridad y estar ahí cerca cuando haya necesidad de que nuestra vida sea una bendición para ellos. Que no tengamos la actitud del hermano del pródigo que cuando regresó a casa cerró su corazón con una actitud tan negativa y no se había alegrado porque su hermano, el que había estado perdido, ahora regresó a casa, sino que empezó a llenarse de envidia, empezó a llenarse de ira, a molestarse, y eso creo que no
refleja una vida cristiana. Entonces Pablo dice, yo he oído del amor de ustedes, yo he oído de la fe de ustedes, y por eso creo que mis oraciones van a ser contestadas con relación a ustedes, porque ustedes han manifestado esta clase de vida. Y dice Pablo, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Para qué? Versículo 17, ¿para qué? Y aquí en el versículo 17 da la razón del por qué Pablo oraba. Y Pablo oraba para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría. Nosotros tenemos que orar sin cesar para que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo os dé a nosotros un espíritu de sabiduría. Déjeme decirle que hoy en día hay una falta de sabiduría en la vida del cuerpo de Cristo. Nosotros tenemos que caminar en sabiduría. El apóstol Pablo dice, mirad cómo andéis, y creo que lo dice aquí mismo en el libro de Efesios, y quiero que me acompañe. Sí, precisamente aquí en el libro de Efesios, en el capítulo 5 y en el versículo 15. Pablo explica por qué es importante que nosotros le pidamos al Señor un espíritu de sabiduría. Máximo en este tiempo, necesitamos caminar con sabiduría. El mismo Jesús necesitó sabiduría. Dice Lucas que él crecía en gracia y en sabiduría delante de Dios y delante de los hombres. Y la razón la da Pablo en el versículo 5 y en el versículo 15. Y dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. En esta vida hay dos clases de personas a la luz de este pasaje. Aquellos que son necios y aquellos que son sabios. Hay cristianos o que son necios o son sabios. ¿Y dónde se refleja esa sabiduría? ¿Dónde se refleja esa necedad? En su diario caminar. El diario caminar de nosotros debe de reflejar una vida en sabiduría para que podamos, ¿qué? Aquí lo dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Los hombres sabios de Dios aprovechan el tiempo. Los hombres necios desaprovechan el tiempo. Hoy mismo, como decía al principio, estamos caminando en una crisis en la cual tenemos que aprovechar el tiempo. No es que estemos nosotros en nuestra casa desaprovechando el tiempo. Si estamos en nuestra casa, tenemos que aprovechar el tiempo. El tiempo es importantísimo. Leyendo la Biblia, escudriñando los pasajes, adorando a Dios, ministrando a Dios, orando. Y creo de que eso va a ayudarnos a fortalecer nuestras vidas y a tener la mente de Dios. Y el apóstol Pablo está diciendo aquí, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, realmente los días son malos. Y como los días son malos, tenemos que aprovechar el tiempo andando y caminando bajo la sabiduría de Dios. Si nosotros caminamos bajo la sabiduría de Dios, bajo el entendimiento de Dios, nosotros conoceremos cuál es el camino. Hoy en día hay mucha incertidumbre, muchos necios que no quieren dejarse guiar por la palabra de sabiduría de Dios, están tomando caminos equivocados, actitudes equivocadas, pensamientos equivocados, y eso está provocando mucha frustración y mucho fracaso en muchas vidas, en muchas áreas en ellos. Pero el apóstol Pablo está diciendo aquí, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, dice, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Déjeme decirte que la sabiduría de Dios va a llevarte a conocer la voluntad de Dios. Entonces un hombre sabio dice, la voluntad de Dios es lo que debe de ser prioridad en mi vida, no hacer mi voluntad.
Creo de que actuar haciendo mi propia voluntad es caminar como caminan los necios. Pero caminar haciendo la voluntad de Dios es caminar como caminan los sabios. Por eso es importante que nosotros conozcamos la voluntad de Dios. Y esa voluntad de Dios llega a la medida en que nosotros recibimos la sabiduría de Dios. Porque será esa sabiduría la que me va a hacer andar por este camino. Será la sabiduría de Dios la que me va a evitar andar por este camino. Y fíjense que eso lo dice Proverbios en el capítulo 8. Quiero que me acompañen ahí en Proverbios en el capítulo 8, porque la sabiduría de Dios dice que está parada ahí en las encrucijadas de los caminos. Fíjense, la sabiduría de Dios está parada ahí en las encrucijadas de los caminos. Proverbios 8:2 dice: en las alturas, junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se para. Veámoslo desde el 8:1. ¿No clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? Este mensaje es precisamente eso. Es la sabiduría clamando y diciéndote a ti y diciéndome a mí que adquiramos sabiduría. De hecho, así empiezan los proverbios. Los proverbios empiezan diciendo, Proverbios capítulo 1 y versículo 8: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no menosprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Y el Señor nos habla aquí en esto: adquiere sabiduría. Sobre todo dice, adquiere sabiduría, porque la sabiduría es la que te va a ayudar a tener un diario caminar en la voluntad de Dios. Está parada ahí en las encrucijadas, ahí en donde tenemos que tomar una decisión, si es a la derecha o es a la izquierda. Señor, ¿cuál de los dos caminos agarro? ¿Cuál de las dos decisiones voy a tomar? Pero si nos dejamos llevar por la sabiduría de Dios, nos va a llevar por el camino que agrada el corazón de Dios. Por eso es importante que Pablo oraba y le decía a la iglesia de Éfeso: yo oro para que el Señor os dé un espíritu de sabiduría. Y saben que los hombres que tienen la sabiduría de Dios saben redimir el tiempo. Ahora, aquí Pablo explica cómo podemos redimir el tiempo. Y dice Pablo: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Los hombres sabios de Dios aprovechan cada momento para ser llenos del Espíritu de Dios. Ahora, ¿cómo puedo ser yo lleno del Espíritu de Dios? Pablo lo explica y dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Una forma en la cual yo puedo llenarme del Espíritu Santo de Dios es cantando y alabando a Dios en mis corazones, en nuestros corazones. Ahora que estamos en un tiempo donde estamos en nuestras casas, tenemos que aprovechar un tiempo para cantarle a Dios, para adorarle a Dios. Ahí están los salmos. Tú puedes recitar un salmo. El Salmo 34: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Podemos cantar ese salmo porque eso es la orden del apóstol Pablo y es una forma de cómo nosotros podemos ser llenos del Espíritu Santo. Por ejemplo, podemos recitar el Salmo 108, que es un cántico de David. Y dice: mi corazón está dispuesto, oh Dios, cantaré y entonaré los salmos, esta es mi gloria. ¿Cuál era la gloria de David? Cantar y entonar los salmos. Es una buena oportunidad. Y sabes que entre más estás cantando los salmos, te estás llenando del Espíritu de Dios. Te estás llenando de Dios. Te estás llenando de la presencia de Dios. Empiezas a experimentar una paz en tu corazón. Empiezas a experimentar un poder que nunca antes habías sentido para poder renunciar a esa debilidad que por años has estado luchando, pero que ahora tienes la fuerza y la gracia para desecharlo. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está entrando a tu vida. ¿Cómo? A través de los salmos. Y David sigue diciendo:
despiértate salterio y arpa, despertaré al alba. Imagínense, David dice, voy a despertar la madrugada con mis cánticos, con mis arpas, con mi teclado, con mi guitarra, no sé qué instrumento vayas a usar, o tu voz misma, para adelantarte al amanecer y empezar a cantarle, empezar a adorarle, y vas a ver cómo la presencia de Dios empieza a descender a tu vida. Y David dice, te alabaré, oh Jehová, entre los pueblos, a ti cantaré salmos entre las naciones, pues porque más grande que los cielos es tu misericordia. David le está cantando a Dios por sus misericordias, porque David entendía que la misericordia de Dios ha estado en su vida, protegiéndolo, guardándolo, y en este tiempo en el cual vemos una plaga, una peste, la misericordia de Dios nos está guardando. Tenemos un motivo para adorar a Dios, tenemos un motivo para cantarle a Dios. Y saben que no solamente vamos a agradecerle a Dios por lo que ha hecho en nuestras vidas, sino que cada vez que estemos cantando seremos llenos más del Espíritu de Dios. Y haciendo eso, te estás caracterizando por ser un hombre sabio que está redimiendo el tiempo. Entonces, por eso es importante llenarnos de sabiduría. El hombre cristiano, o que dice llamarse cristiano y no hace el consejo que hemos estado diciendo en la palabra, es porque realmente es un hombre que quiere seguir caminando en una vida de necedad. Y está viendo que no siente fuerza interior para seguir viviendo. ¿Por qué? Porque no tiene el Espíritu de Dios en su vida, porque no entona los salmos, no canta, no adora. ¿Por qué? Porque no es un hombre que está caminando con la sabiduría de Dios para redimir el tiempo. Entonces Pablo está orando y dice, yo oro sin cesar para que ustedes reciban un espíritu de sabiduría. Pero no solamente un espíritu de sabiduría, Pablo está diciendo, y de revelación en el conocimiento de Él. Miren, el apóstol Pablo está diciendo que tengamos una revelación del conocimiento de Jesús. Tú vas a una iglesia, pero ¿qué tanto tú tienes una revelación? ¿Qué tanto conoces de Jesús de Nazaret? Yo quiero presentarte a Jesús de Nazaret, pero para que yo te pueda presentar a Jesús de Nazaret, yo tengo que conocer a profundidad quién es Jesús de Nazaret. Porque si tú no conoces quién es Jesús de Nazaret, no sabes realmente a quién estás sirviendo. Como decíamos al principio de esta enseñanza, si tú no conoces la dimensión de la posición y el poder que tiene el señor presidente, vas a pensar que es un ciudadano común y corriente. Pero cuando tú sabes la posición que él tiene, llegas confiado, creyendo que él te va a ayudar. Y así es con el Señor Jesús. Si nosotros no tenemos una revelación de quién es Jesús, nosotros no vamos a tener una postura. Miren, está la mujer que derramó el frasco de alabastro y está Simón el fariseo. Era obvio que los dos tenían una concepción de quién era Jesús. El fariseo decía dentro de sí, si este se dice ser profeta, o sea, él no creía que Jesús era un hombre, el ungido de Dios. Lo miraba como alguien, no, este no es un profeta, porque si este hombre conociera quién es esta mujer, le diría, apártate. Él no tenía una revelación del corazón misericordioso de Jesús. Por eso tomó esa posición tan egoísta, esa posición tan fría, que el mismo Jesús dijo, mira Simón, yo entré a tu casa, no me diste agua, no lavaste mis pies, no me diste beso, Simón, tú me trataste mal. Pero esta mujer, desde que entré a tu casa, no ha cesado de besar mis pies y derramó un frasco de alabastro muy caro. ¿Por qué? Porque la concepción, la revelación que tenía María de Jesús era una revelación profunda, era una revelación de que ella entendió que el que había salvado su alma
había sido Jesús. Por eso derramó su frasco de alabastro. Es por eso que en la iglesia hay mucha gente fría, hay mucha gente que no se entrega, hay mucha gente indiferente. Va a la iglesia, pero ni modo, hay que ir. ¿Pero por qué? Y a veces nos frustra. ¿Pero por qué esta gente tiene esta actitud? Pablo lo explica. Porque no tiene una revelación del conocimiento de Jesús. Cuando nosotros tengamos una revelación de quién es Jesús, nuestra actitud y nuestra entrega va a ser diferente. Pero para que tengamos una revelación en el conocimiento de Jesús, necesitamos tener una vida de oración y decirle: Señor, por favor, revélame tu vida, revélame tus caminos, Señor, revélame a mi entendimiento, porque yo necesito conocer a profundidad realmente quién eres, Jesús. En cierta oportunidad, el Señor Jesús le dice a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Señor, dicen que unos que tú eres Elías, otros dicen que tú eres esto, otros dicen que tú eres un maestro, otros dicen que tú eres una persona moral. Qué bien. Y luego viene y les dice: pero ustedes, ¿qué piensan de mí? ¿Por qué Jesús les hizo esta dinámica? Porque es importante qué piensas tú de Jesús. Y te pregunto, ¿qué piensas tú de Jesús? ¿Cuál es la idea de Jesús para tu vida? Es necesario tener una revelación en nuestro entendimiento, en nuestro intelecto, de quién es Jesús de Nazaret. Y para eso están las Escrituras, y por eso quedaron las Escrituras, para que nosotros podamos leer en los Evangelios quién es Jesús de Nazaret. Por eso está el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, el trabajo del Espíritu Santo es revelarnos al Hijo en nuestro entendimiento. Y cuando llega una revelación de quién es Jesús, mire, nuestra vida ya no es la misma. Hay más entrega, hay más coraje, hay más búsqueda de oración. Por eso el apóstol Pablo dice: yo no ceso de dar gracias a Dios por ustedes en mis oraciones, para que el Señor, nuestro Padre Celestial, os dé un espíritu de sabiduría y un espíritu de revelación en el conocimiento de Él. Cuando tú tienes una revelación de Jesús, va a suceder algo, y lo sigue explicando la Biblia. Y dice el apóstol Pablo: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, para que alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Miren, no hay nada en la tierra que alumbre nuestro entendimiento que recibir la sabiduría de Dios y tener una revelación de Jesucristo. Si tú quieres tener ojos abiertos espiritualmente, necesitas tener un conocimiento de Dios a través de Jesucristo. Es el verdadero conocimiento. No importa la universidad que tú vayas, si no tenemos una revelación de Jesucristo, nuestro entendimiento va a estar entenebrecido y va a estar cegado. Es por eso que grandes profesionales que fueron a las mejores universidades, pero que carecen de una revelación de Jesucristo, usted los ve con una vida destrozada, los ve con una vida fracasada en muchas áreas de su vida. Quizás pueden tener entendimiento en ciencia, pero su propia vida es un fracaso. Y decimos: ¿por qué camina como necio? Porque no ha tenido la sabiduría que va a alumbrar su entendimiento, para que él comprenda que el camino por donde va es un camino que lo lleva a la muerte, que lo lleva a la destrucción total. Pero cuando tenemos la sabiduría de Dios, cuando tenemos el conocimiento de Jesucristo, nuestros ojos espirituales son abiertos y empezamos a ver que ese camino donde yo voy es un camino equivocado. Entonces empezamos a cambiar de rumbo y empezamos a caminar por un camino en donde a Dios le agrada. Entonces, alumbrando, dice, los ojos de nuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Es triste, ¿verdad, hermanos? Que hay personas que están en la iglesia pero no saben para qué están. Y se preguntan: ¿para qué me ha llamado Dios? ¿Para qué me ha llamado? Y carecemos de ese entendimiento. Y por eso es que no tenemos una visión. Por eso es que no tenemos una visión.
Y un pueblo sin visión es un pueblo que se desenfrena. Pero cuando tú tienes una visión y esa visión ha llegado porque comprendes a qué te ha llamado Él. Yo te pregunto, ¿a qué te ha llamado Jesús? Saben que muchas personas no tienen un propósito en la vida. Y eso es algo que frustra, algo que deprime. Así que qué importante es, a la luz de la palabra, que nosotros recibamos una revelación en el conocimiento de Dios, para que alumbre los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la cual Él os ha llamado. Tenemos una esperanza, hermanos. Amén. En medio de la crisis hay una esperanza. En medio de lo que somos, en medio porque ya miramos nuestra vida, que es un desastre, que ya miramos que está siendo controlado por los instintos de la carne, pero hay esperanza de que Cristo va a cambiarnos y va a transformarnos a la medida en que nosotros adquirimos esa sabiduría y esa revelación en el conocimiento de Dios. Y sigue diciendo aquí la palabra de Dios, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Saben que cuando tenemos la revelación de Jesucristo, tenemos la sabiduría de Jesucristo, nosotros vamos a llegar a conocer cuáles son las riquezas de nuestro Señor Jesucristo. Muchos no saben todavía cuáles son las riquezas espirituales a las cuales Dios nos ha llamado para recibirlas. Por eso es que nos entretenemos en las riquezas de este mundo. Les voy a poner un ejemplo de lo que significa vivir bajo las riquezas de Dios. Y miren qué esperanza bienaventurada es la que nos espera. Y a esa vida debemos de aspirar. En cierta oportunidad va Pedro y Jacobo al templo a orar, miren, hombres de oración, porque dicen que a la hora de la oración ellos iban al templo. Pero en la puerta de la hermosa había un hombre cojo de nacimiento. Y él les dijo que si tenían una limosna. Y ellos dijeron, no tenemos oro ni plata que darte. Porque era una iglesia que no estaba enfocada en las riquezas. Hoy en día las personas se preocupan por llevar miles en sus bolsillos para la iglesia. Y está bien si tú tienes esa devoción. Pero ellos iban sin plata y sin oro al templo. Pero llevaban algo. Llevaban una riqueza espiritual. Primero llevaban el deseo de ir a la iglesia a adorar, a encontrarse con el Dios de Israel. Y luego ellos llevaban una riqueza, porque dice la Biblia que ese cojo de nacimiento recibió un milagro de parte de Pedro. Y dice que el cojo caminó y el cojo saltaba por el milagro que había sucedido en sus pies. ¡Qué riquezas espirituales! Esas riquezas hoy en día no las estamos viendo en el cuerpo de Cristo. Estamos viendo mucha riqueza material, pero no estamos viendo una riqueza espiritual. No estamos viendo una riqueza de milagros. ¿Por qué? Porque es una iglesia a nivel mundial que no queremos caminar bajo la sabiduría de Dios. No queremos caminar bajo la revelación de Jesucristo. En primer lugar, una iglesia que ni siquiera ora y no tiene un propósito por el cual orar. Estos hombres iban a la hora de la oración porque eran hombres de oración. Que el Señor nos ayude, que podamos tomar el ejemplo apostólico. Pablo era un hombre de oración y no cesaba de orar y de adorar a Dios todos los días, pidiendo un espíritu de revelación y de sabiduría para que la iglesia supiera cuál es la esperanza a la cual Dios nos ha llamado. Así que tenemos esperanza para recibir un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento del Señor. Que Dios les bendiga y que el Señor siga hablando a sus corazones a través del libro de Efesios. Y que por favor seamos sabios para redimir el tiempo, cantando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Hoy que está en su casa, pasando esta crisis, esta pandemia, y que por orden ejecutiva del presidente de Guatemala está en su casa con su familia, es un buen tiempo para que usted ministre al Señor
cantando los salmos y verá cómo su vida será llena del Espíritu Santo. Vendrá una fortaleza espiritual a su vida. Todo temor huirá y verá cómo la mano de Dios va a guiarlo a usted y a su familia. Que Dios les bendiga.